Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre los pilotos que influyeron accidentalmente en la decisión de un campeonato. Pero antes de continuar, suscríbanse en este canal para no perderse ninguno de mis videos. Ahora sí, empecemos. Fernando Alonso necesitaba un milagro en la carrera final de Interlagos, ya que estaba a 13 puntos por detrás de Red Bull de Sebastian Vettel y luego clasificó en séptimo lugar. Ese milagro pareció ocurrir cuando en la primera vuelta lluviosa Alonso hizo un gran comienzo y Vettel perdió más terreno adelantado en la primera curva por su compañero de equipo Mark Webber. Vettel hizo un trompo en la curva 4 por el Williams de Bruno Senna, que golpeó su auto cuando estaba en el camino equivocado frente al resto del grupo. A pesar de los daños y con un manejo deficiente durante el resto de la carrera, volvió como un tigre desde el último lugar en la primera vuelta para terminar sexto. El 2008 fue inigualable por el drama tardío para decidir un campeonato. Ese año, Timo Glock de Toyota inesperadamente se metió en un escenario decisivo para el título. El alemán fue uno de los pocos autos que apostó por quedarse fuera con los slick cuando la lluvia comenzó a caer en las últimas vueltas del Gran Premio de Brasil. Pero a medida que la lluvia aumentaba, Glock perdió tiempo en las últimas vueltas para permitir que Sebastian Vettel y Lewis Hamilton lo pasen en la última curva, lo que le da a Hamilton el punto extra que necesitaba para arrebatarle el título al ganador de la carrera, Felipe Massa. Fernando Alonso, Mark Webber, Sebastian Vettel y Lewis Hamilton todavía tenían una oportunidad para ganar el campeonato de 2010, pero Alonso y Webber fueron los principales protagonistas. El de Ferrari estaba a 8 puntos por delante del toro rojo de Mark Webber. En el Gran Premio de Abu Dhabi corrieron cuarto y quinto al principio detrás de Vettel, Hamilton y Jenson Button, poniendo a Alonso en camino a ser campeón en su primera temporada con Ferrari. Pero estos se centraron demasiado en Webber, que en la parada en boxes relativamente temprana del Red Bull, y ambos se quedaron detrás del Renault de Petrov, uno de los grupos que se había detenido por neumáticos durante el auto de seguridad causado por el accidente entre Michael Schumacher y Vintantonio Liuzzi. Además, no necesitaban más paradas en boxes y sin posibilidades claras de pasarle, se quedaron en la séptima y octava posición. Vettel, que paró en un momento más normal y se reincorporó fuera de esta cola para arrebatarle a ambos el título. Sergio Pérez hábilmente bloquea a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Abu Dhabi, pero no cuenta como una interferencia inesperada, ya que era el compañero de Max Verstappen y se le dejó claro que ese era su misión. La participación de Nicolas Latifi fue simplemente desafortunada y ciertamente no intencional. Hamilton tenía la carrera y el campeonato en la bolsa cuando Latifi chocó en las últimas vueltas finales, sacando el auto de seguridad. Verstappen entró a pits por neumáticos nuevos y una vez que el director de carrera Michael Masi retiró rápidamente los autos doblados que estaban entre los contendientes al título y llamó al auto de seguridad antes de las reglas de Fórmula 1, lo que permitió que hubiera una vuelta más de carrera antes del final. Hamilton era un blanco fácil.